toda la familia en Manizales esté bien, Julio, de Caldas, ¿no? Pereira. Julito, ¿qué más? Bien, cansadito, pero bien, estuvimos pues toda la noche porque estaba muy preocupado, obviamente, que como las cosas iban a estar cuando se iba el día, ¿no? La oscuridad, pues todo lo vuelve más difícil, más que muchas de las regiones afectadas no tienen electricidad. Pero bueno, muy difícil. Como todos los colombianos, pues desesperados buscando familia, tratando de conectarnos con todos nuestros seres queridos. Ahí nos damos cuenta lo dependiente que estamos de lo que es el internet y las redes y el celular, y desafortunadamente si no hay red es muy difícil, pero bueno. Es muy difícil. Ahora ya concentrados en los rescates. La familia bien por ahora, solo 2 tíos que todavía no sabemos de ellos, pero esperemos que es por problemas de red y no por otra situación. Pero en Pereira sí, desafortunadamente, aunque no fue el epicentro, creo que fue la ciudad más afectada, donde más vidas se han perdido y bueno, y el problema estructural es enorme, no solo lo que quedó, sino lo que viene. Estábamos hablando preciso ayer con Alexandre desde Suiza porque, él está en Medellín y estaba paseando preciso por el eje cafetero, llegó del paseo con su familia, se conecta conmigo y ayer se supone que nosotros 3 íbamos a hablar de la posesión del presidente y nos agarra en vivo, así en nada, un terremoto. Y no afectó una ciudad, afectó 5 ciudades, más otras que también están afectadas, entre ellas también nos escriben que Buenaventura, que está muy afectada. Entonces, pues, de verdad que lo sentimos muchísimo. Desde Suiza vamos a hacer todo lo posible para que yo sé que muchos colombianos acaban de empezar a donar, pero también para mirar esas nuevas ayudas que necesita el país, ¿no, Julio? Que nuestras infraestructuras soporten. Es que nosotros siempre hemos sabido que Colombia en cualquier momento pueden pasar cosas. Somos un territorio en donde puede pasar un sismo, puede pasar. Sí, bueno, pues eso puede pasar en cualquier parte. Obviamente nosotros estamos en un lugar geográfico donde pues pasa más, pero mira lo que pasó en Venezuela. Yo sí pensaba que cuando pasó en Venezuela me preocupaba que de pronto seguíamos nosotros, ¿no? Yo también. Obviamente también toma el país, pues los que hace 4 días en Cali hubiera podido, donde pase esto el viernes, pues nos coge en plena posesión. Sí. No que hay un día, no que hay tiempos perfectos para este tipo de situación, pero nos coge al país en el limbo de una nueva administración que apenas lleva 3 días, la falta de preparación que tiene el país en el caso de rescate, pero también en todo, pues nos dejan un país completamente en caos en todos los aspectos, y pues ahí lo vemos, porque pues ayer si veías las imágenes, habían muy pocas personas oficiales de rescate, ¿no? No me quiero enfocar y empezar a echar culpas, pero el mismo congresista José Ustaguetegui hablaba de que en Bogotá solo hay como unos 1.400 bomberos cuando se necesitan más de 11.000. Sí, desafortunadamente Colombia, esta administración nos deja con un país completamente en caos desde lo económico, desde lo estructural y obviamente desde la logística. Esto se deberíamos haber aprendido de lo que pasó en Venezuela, consultar con geólogos, consultar con los expertos en que si esto pasó en Venezuela, siendo nuestro país vecino, si había alguna posibilidad que pasara y cómo prepararnos, ¿no? Tuvimos 2 meses para
de pronto estar preparando. Por eso es vital tener un Estado que entienda el compromiso de preparar y mantener la nación lista para cualquier eventualidad, y especialmente pues el eje cafetero. Ya creo que a lo menos en mi vida, desde que estoy vivo, ya es la tercera vez que sucede esto, 79, 90 y ahora. Entonces, obvio que tenemos que empezar a preparar la ciudad, estoy hablando de Pereira, pero el eje cafetero o nuestras ciudades en plural, empezar a preparar el país para hacer antisismo. Y bueno, todo eso requiere nueva infraestructura que en Colombia, aunque Pereira es una ciudad muy joven relativamente a las otras ciudades, pues esas construcciones que ustedes vieron derrumbarse son construcciones por ahí de los 80, de los 70, construcciones ya antiguas. No sé muy bien cómo se maneja en Colombia lo que es las inspecciones de las propiedades. En Estados Unidos se hace cada 40 años, cada vez que se vende o se compra una casa hay una inspección estructural. Qué bien. Entonces, pues nos toca empezar primero hoy, pues la prioridad es el rescate de todas las personas que están atrapadas bajo los escombros. Están llegando ya las delegaciones de diferentes países que saben mucho de esto, como la mexicana, la chilena. Bueno, Estados Unidos también nos está ayudando mucho económicamente. Concentrarnos en el rescate, concentrarnos en darle apoyo a todo lo que es el rango médico, ¿no? Sí. Para que puedan atender a los heridos, porque lo que menos queremos es que muera más personas. Entonces, la prioridad es el rescate de los que están todavía atrapados en los escombros. Segundo sería los que están heridos, darle lo que necesitan, y obviamente todas las necesidades básicas que van a necesitar las zonas afectadas en las próximas 2 semanas. Desde Miami sale un avión el próximo viernes a las 3 o 4 de la tarde, que estamos esperando recoger esta semana todo lo que podamos en donaciones, y ese avión saldrá el viernes. Y así será pues todos los días. Directamente. Sí, estamos posteando en este momento. Yo prefiero que la gente done a través de la Cruz Roja. Yo he posteado una cuenta que es oficial de ellos. Tú también lo puedes hacer. Esa cuenta ya está confirmada por la Cancillería, porque también no queremos que las donaciones queden en vano o en manos de gente que se va a aprovechar de la situación. Necesitamos es que llegue a personas, y que llegue a las personas que verdaderamente pueden ayudar, y la Cruz Roja en el eje cafetero es una entidad muy, muy importante, especialmente para este tipo de situaciones. Estoy de acuerdo contigo, Raúl. Acá yo estaba mirando, bueno, es que a mí lo que me tiene muy, muy, muy preocupada, Julio, es que son 5 ciudades. En Venezuela fueron 2 las afectadas, ¿no? Que fue Caracas y La Guaira. Pero en Colombia es como peor, porque es que en Colombia son 5 ciudades y yo no sé cómo van a hacer, por ejemplo, el alcalde de Bogotá, que envió bomberos, que envió brigadas, pero yo no sé cómo va a ser para desplazar todas las brigadas en 5 ciudades, porque aquí me están escribiendo que en Buenaventura hay muchos problemas, que hay muchos municipios en Cali afectados, que hay casas con grietas. Entonces, la situación por cada ciudad es bien complicada, por cada región, por cada ciudad, por cada departamento, pienso yo. Yo creo que hay prioridades. Creo que hay prioridades. Ayer las brigadas que salieron de Bogotá salieron hacia Cali. Creo que el presidente fue al Chocó, porque ahí fue el epicentro, pero sí, ya con cabeza fría, la zona más afectada es Pereira. Es donde más gente ha fallecido, donde más problemas estructurales ocurrió. Aunque el epicentro fue en el Chocó, por alguna razón Pereira y Cali fueron las más afectadas. Pero no, tenemos que atender
a todos. Esto ya no es un problema regional, es un problema nacional, es Colombia, es un terremoto que afectó a Colombia. Obviamente, pues yo siendo de Pereira voy a hacer todo lo posible por ayudar y pues cada uno creo que sería vital que nos concentremos por región para que no haya, para que nos podamos organizar, ¿no? Sí. Pero, nuevo, la prioridad es el rescate y entonces nos tenemos que concentrar en esas áreas donde más escombros y más personas atrapadas están. Y creo que eso es ciertos lugares en el Chocó, Cali y Pereira. Entonces, como prioridad, yo digo que pues es la vida y en Sí, este total. momento el rescate, obviamente hay lugares todavía donde no conozco muy bien qué ha ocurrido porque pues por el problema de la red de comunicación todavía no tenemos detalles de todas las partes de Colombia. Pero obviamente por la gente que tengo en Pereira, pues sí tengo información directa de lo que está ocurriendo en Pereira, donde edificios enteros colapsaron, en lugares muy públicos, en la Plaza de Bolívar, eh, en la Circunvalar. Sí, entonces, de nuevo, concentrar los esfuerzos con las brigadas en el rescate de las personas que todavía están con vida. Obviamente el apoyo a todo lo que es el sistema médico, hospitalario, para que puedan ayudar a los que están heridos. Y ya la parte logística de lo que viene, ¿no? Noches sin luz, el problema siempre el agua, de todas esas cosas básicas que siempre faltan después de este tipo de situación, porque es que la parte estructural no se trata de los materiales, pues todo en la vida se puede reemplazar, pero Sí. se trata de todo lo que eso significa. No tener electricidad, no tener comunicaciones, no tener torres de control que puedan habilitar los aeropuertos. Por eso Qué es tan problema. importante, claro, por eso es tan importante la paz en Colombia, porque Sí. nuestro ejército debería estar parado para ayudarnos en este tipo de situaciones, porque ellos pueden llegar a lugares que no pueden llegar las personas normales o los vuelos comerciales. Entonces, pues esperamos que nuestra Fuerza Armada nos ayude. En este momento le demos tregua a lo que está ocurriendo con los grupos armados y nos concentremos en el rescate. Las Fuerzas Armadas a través con sus helicópteros y con todos sus ingenieros que son muy expertos en este tipo de situación, pues yo creo que lo más importante es que el presidente ponga eso como prioridad en este momento y que nos ayuden con el ejército. En Pereira hay un batallón donde estoy seguro que pueden ayudar mucho, especialmente los helicópteros, los médicos, movilizar droga que vamos a necesitar, medicina, de pronto empezar a mover ciertos heridos o pacientes, ¿no? Que de pronto no estén heridos, sino que sean pacientes que tengan que estén ya en el hospital o que tengan una operación pendiente esta semana, porque no se va a poder. Entonces, sí, cierto, la vida continúa, entonces no solo se trata de los heridos del sismo, pero también de las personas normales que ya estaban en el hospital. Entonces vamos a Dios. necesitar el apoyo de Bogotá y de las otras ciudades como Ibagué, las ciudades más cercanas, Más porque pues cercanos. obviamente Cali tiene claro lo que es, porque Cali, Manizales, Armenia y Pereira, pues todos estamos en la misma situación. Entonces, gracias a Dios, Bogotá no fue afectado como fue afectado el resto. Y pues siendo nuestra capital es la que más cupos tiene hospitalarios y yo creo que una de las cosas que nos podemos concentrar es empezar a enviar pacientes a los hospitales y clínicas de Ibagué
y de Bogotá, que son las, diría yo, las más cercanas, Medellín, pero Medellín también fue afectado, pero todas esas ciudades que nos puedan ayudar, creo que es vital para que se recuperen, porque el Hospital San Jorge en Pereira, que es el hospital principal, también fue afectado estructuralmente. Dos clínicas muy importantes también. Entonces esos pacientes se tuvieron que sacar, los que ya estaban en las clínicas y en el hospital. Entonces obviamente todo esto se complica. Y no, Julio. Ahora también a mí me preocupa, Julio, aprovechemos, Julio es empresario de casas, ¿no? Julio Hipoteca. tiene mucha experiencia con vivienda. Sí. Yo he tenido que ver en esta mañana tantas, que a mí se me, mejor dicho, para mí es muy duro ver estas cosas y ver tantas familias que se van a quedar sin casa. Las imágenes. Pero como decimos en Colombia y como siempre nosotros los latinos y los colombianos sobre todo, a lo hecho pecho, decimos, o sea, a lo que está pasando, pecho. Nosotros desde la 10 Radio pues queremos que pues lastimosamente se van a tener que reconstruir las casas, ojalá rápidamente lleguen brigadas. Yo ayer vi en el Twitter del presidente de El Salvador que decía que como que nosotros tenemos todo para salir adelante y que parece que no va a enviar brigada porque no lo necesitamos. Sin embargo, yo siento que sí debería enviarnos las ayudas porque el presidente Bukele pues hizo un gran trabajo en Venezuela, pero claro, es que acaban de salir de Venezuela y cómo va a mandar otra vez a Bogotá, a Colombia. Pero yo siento que de todas maneras, Julio, sí lo necesitamos y necesitamos muchas ayudas porque la reconstrucción de las casas tienen que ser obligatoriamente antisísmicas. O sea, es que esto no tiene retroceso. O sea, no podemos volver a construir casas y yo pienso que esto nos tiene que servir a los, sobre todo políticamente hablando, de verdad que los políticos, gobernadores y todos tenemos que poner la mano en el corazón y empezar a trabajar de verdad por el pueblo para que no nos vuelvan a pasar estas cosas. Y otra cosa, en el Chocó parece que no fue muy grave porque es que allá las viviendas prácticamente son chocitas. Hay mucha gente que prácticamente vive sobre el agua. O sea, también vivimos en una situación que a mí me pareció muy bien que el presidente Abelardo fuera a Chocó, pero es que también el ladrillo que cayó o que sí que se cae sobre la gente porque no tenemos construcciones que soporten estas situaciones y sobre todo en estos puntos tan exactos de Colombia en donde en cualquier momento puede pasar una catástrofe, pero puede ser muy, muy fuerte. Entonces, Julio, ahí que nosotros empezando a hablar así, porque podemos hacer un llamado a todos los geólogos, constructores, para que hagamos las cosas bien, ¿no? No, Nos toca igual reconstruir, hay que reconstruir Pereira, es que pero ¿cómo Colombia, hacemos para que no se nos vuelva a caer la iglesia? Que es claro. cierto, que nuestro patrimonio soporte. No, esas iglesias, lo que pasa es que yo creo que lo que pasó en Pereira es la continuación. Yo creo que, por ejemplo, lo que pasó, te doy un ejemplo, lo que pasó en las Torres Gemelas en septiembre 11, en Nueva York. Una construcción mejor que esa no pudo haber, nunca se ha construido. Ok, Es ok, tanto que hay un video donde el ingeniero y el arquitecto dijeron que esas torres eran indestructibles. Por eso hay que ok. tener humildad. Pero ¿qué pasó? La gente se le olvida que en los 90 pusieron varias bombas terroristas en el estacionamiento. O sea, las Torres Gemelas eran unidas por un hotel. Y en ese hotel había un estacionamiento público. Pues los terroristas pusieron unas bombas en ese parqueadero que en ese momento afortunadamente no causó el daño que ellos pensaban, pero causó un gran daño estructural. Cuando pasó esto en el 2001, ya el daño estructural existía en el edificio y a la combinación de no haber hecho lo que se debía haber hecho cuando pusieron la bomba en los 90 a los aviones, pues resultó eso. Entonces, pues los que hemos vivido en Nueva York y trabajado en Nueva York, el World Trade Center, pues imagínate la dimensión de esas construcciones, a compararlas con las construcciones que se hacen en países, especialmente en ciudades como Pereira, imagínate en el Chocó.
En Colombia hay grave problema y es que no creo que hay las regulaciones necesarias urbana para que se construya, no solo se construya antisismo, pero que se construya con las regulaciones que se deben hacer. Uno ve casas de 3, 4, 5 pisos sin ningún permiso. La gente piensa que le pueden poner encima a cualquier casa otro piso. Entonces en Colombia hay muchas cosas que tienen que cambiar. Por eso mi necesidad o mi insistencia en que tenemos que acabar con estos grupos armados. ¿Por qué? Porque mi visión de Colombia es un país moderno, un país Señores, buenos días. Les con informo. tecnología, Un un país temblor que durísimo aquí en Pereira. Vea como quedó Ay, lo... perdón, se nos interfirió ahí un sonido. Sí, Julio, perdón, te interrumpimos. esas viviendas, ¿no? O sea, son viviendas que normalmente, o sea, en ninguna parte del mundo se permitiría ese tipo de construcción. El cemento y el concreto no son antisismo. Por Sí. eso las casas o cochosas que tú le llamas de bareque, que ceden como una palma, son las que no se caen. Pero de nuevo, Colombia, todos insistimos que la gente insiste que Colombia es un país rico, que tiene muchas cosas, pero no, nuestro país no es rico, es un país pobre. Y estas imágenes lo demuestran, es un país pobre que no está preparado, que sus construcciones son antiguas, que no hay infraestructura, que no hay preparación. Entonces, si uno va a lugares como Japón, Suiza, Suecia, países mucho más pequeños, con un PIB que no es muy... Mira cómo está de preparado. Tú ves un bombero en Japón donde lo que se pone pesa posiblemente 5 kilos, mientras Sí. nosotros todavía nuestros bomberos están con esos equipos pesados. En Pereira creo que hay 2 o 3 flotas de bomberos y hay muchas. Pues lo viste ayer, o sea, si esto hubiera pasado en un país del primer mundo, tú hubieras visto policías, ambulancias, carros de bomberos, eh, sirenas por toda parte, tú no hubieras visto gente. Ayer lo único que se veía era la gente común, con sus manos, ayudando los escombros, sacando a la gente. Eso en Estados Unidos no es permitido. ¿Tú crees que a mí me van a dejar ir a rescatar a una persona y poner mi vida en peligro y poner en peligro la vida? ¿Tú viste ayer sirenas, viste carros de bomberos, viste ambulancias, viste nada? Es que no Nada, sí, estamos... nada. Hubiera sido, Sí, o sea, Julio. en Miami, en cualquier lugar de Estados Unidos, tú llamas al policía porque un gato está en un árbol y te llegan 4 carros de bomberos, camiones de bomberos, a rescatar el gato en el árbol. O apretas el otro día, la niña del servicio limpiando la alarma o el monitor de la alarma por error apretó una de las alarmas y llegaron a la casa 3 camiones de bomberos y 2 ambulancias en menos de un Wow. minuto. En Colombia no hay eso, no hay alarmas donde uno pueda apretar y llegue la ambulancia o llegue los bomberos, no hay Pero botón eso de vamos. pánico, A eso 911 vamos. como hay aquí. El Por eso uno te 2 digo el que 123 es lo que tenemos en Colombia, el 123, pero a eso voy, Julio, que pues nosotros que muchos colombianos de las regiones ni siquiera han salido, ni siquiera conocen Bogotá. Entonces yo creo que la experiencia de los colombianos en el exterior es demasiado importante en estos momentos. Es más, Julio, yo siento que los que verían en estos momentos hasta administrar el país son más los que están en el exterior que los del interior, porque ya vimos que lo que pasa es que no avanzamos en Colombia. Y ahí sí es yo la, quiero la experiencia, por ejemplo, de muchas cosas que están pasando. es la Ya no podemos perspectiva, seguir así. es la perspectiva. Cuando uno sale, la perspectiva cambia. Creo que pues eso era una de las cosas que trae el nuevo presidente Abelardo de la Espriella a la situación, que la gente vio que él decía las cosas con convicción, como que para él era relativamente simple, y no es que sea simple, pero cuando uno vive en el exterior
y ve que hay otras opciones y ve que hay otras maneras de hacer las cosas, entonces uno entiende que no hay que reinventar la rueda. Colombia necesita ser un país moderno y modernizarse. Así está Quito, No es que los carros vuelen, modernizarse es tener una flota de bomberos que esté relativo con la población, que tengamos los equipos necesarios para responder a cualquier... Mira esas escenas, no hay un solo policía, no hay un solo bombero, no hay una sola ambulancia. Es la solidaridad de la gente. Sí. Claro, pero es lo mismo, es la solidaridad de la gente, y eso pasa en Colombia. En Colombia es el único lugar que yo conozco donde si te pasa algo te llevan en el hospital en un taxi. En cualquier otra parte del mundo te pasa algo, tú llamas la ambulancia porque la ambulancia llega primero y se va primero y la ambulancia te lleva al hospital. Mira la gente, o sea, yo lo mismo ayer, yo no veía una sola sirena. Si tú ves escenas del 911 en Nueva York, tú sabes que de las 3.300 víctimas, casi todas fueron bomberos y policías que habían llegado de todas las partes de Nueva York, habían sacado a todo el mundo y por estar ahí tratando de apagar el incendio, pues murieron cuando se derrumbó las torres. Entonces, no vamos a poder parar los sismos y vamos a tratar de construir, pero como el septiembre 11 nos demostró, cualquier construcción puede caer o a manos de alguien o a manos de la naturaleza, pero es cómo nos preparamos para estas eventualidades. Colombia necesita ser un país moderno, un país con infraestructura y con logística. ¿Y para qué? Para poder que cuando nos ocurra esto, pero como gastamos tanta energía y recursos en una guerra ridícula con grupos armados ¿dónde están ellos en este momento? ¿Sí? ¿Dónde ellos están ¿Dónde están? Con los billones de dólares que se ganan en dólares vendiendo narcóticos, ¿no? ¿Dónde están ayudando? ¿Dónde están ellos? En el campo, escondidos, posiblemente ya pensando cómo se van a aprovechar de la situación. Total, Julio, total. Entonces, es tonto lo que vive Colombia, porque no deberíamos estar así. No, obvio que no, porque vuelvo y te digo, esto va a pasar en cualquier lugar. En Venezuela, también igual. ¿Qué pasó? Pues un gobierno que no funciona en un país que ese país sí era moderno, ese país sí era del primer mundo. Vino un gobierno, lo destruyeron, acabaron con él, llegó un sismo y no tenían, igual pasaba allá, ¿no? Tú veías la gente preguntando, ¿dónde está el ejército? ¿Dónde está? Es lo que te digo, es que muestra cualquier escena en los Estados Unidos o en España, cualquier escena de cualquier eventualidad, así sea natural o sea un acto de terrorismo o un accidente de avión, tú vas a ver cientos de ambulancias, tú lo único que ves es sirenas y el Estado, tú no vas a ver las personas civiles rescatando, ¿me entiendes? Uno no sabe, imagínate, uno por error mueve una piedra y esa piedra causa que se caiga el resto y la gente que está ahí, que uno está tratando de rescatar. No, mira, muéstrame en todas esas escenas que tienes, muéstrame un servidor público, muéstrame una ambulancia, un policía, nada. Nada. ¿Me entiendes? Eso era lo que me tenía preocupado anoche, que no llegaban. Entonces, no, Bukeles, por favor, ayúdanos. No, porque esa gente que fue a Venezuela, de pronto tienen la habilidad de ayudarnos con lo que está pasando en Colombia. Total, Julito. En este momento no es tiempo de orgullo. Vamos a pedirle ayuda a todos los que nos pueden ayudar y entiendo que El Salvador fue muy importante en lo que hicieron en Venezuela y esa experiencia de ellos nos puede ayudar en este momento. Total. Y pues aprovechando que está con nosotros nuestro querido concejal de Ginebra acá, que se conecta con nosotros y que estaba de vacaciones, Julio, por el eje cafetero, nuestro querido amigo Alexandre Chevalier, Colombo Suizo, que está acá con nosotros a esta hora y que llegaba de sus vacaciones.
Imagínense ustedes, llegaba de sus vacaciones, me estaba contando, estábamos hablando de turismo, que estábamos hablando de que el lunes nos íbamos a ver los tres, ojalá nos hubiéramos encontrado los cuatro también con nuestro otro amigo, a hablar de la posesión y de lo que viene para Colombia y de estas uniones americanas, Suiza, todo lo que se viene. Y ayer lastimosamente nos tocó conectarnos para preocuparnos primero para que Julio y la familia estuviera bien, ¿no, Alexandre? Porque sabíamos que era de esa región. Claro. Y dos, para hablar de esta tristeza, Alexandre, bienvenido a la 10 Radio. Hola Tatiana, hola a todos a la 10 Radio, hola Julio, espero que estés bien. Alex, ¿cómo estás? Con Tatiana, te estamos esperando. Tatiana explicó a todo el mundo que nos estaba oyendo que obviamente estabas en un momento de preocupación, después tú me contestaste también a otro grupo y estoy muy contento de saber que todos están bien allá en Pereira. Nosotros tenemos una analista, ustedes saben que hemos debatido con ella, ¿no? Que es Janet, la doctora Janet, que es de Pereira. Yo intenté comunicarme con ella, no he tenido respuestas. Yo sé que Baden también, que es otro de nuestros analistas aquí en la 10 Radio, ha intentado también comunicarse con ella, no tenemos respuestas, sabemos que está en Pereira, entonces yo tengo esta mañana, la pongo acá para todos, ¿no? Estamos un poco preocupados por nuestra amiga analista Janet, nuestra psicóloga de Pereira, porque no hemos sido capaces, cuando mandamos mensajes, llamamos al número que tenemos de ella en los grupos que compartimos noticias. Esto es una primera preocupación, obviamente, y ojalá tengamos noticias de nuestra Janet y la tengamos acá en vivo muy pronto con nosotros aquí. Del resto, sí, yo estoy acá. Yo había hecho en un programa que hice con Tatiana que estaba con muchas ganas de venirme a Colombia. Tuve la oportunidad profesional, personal en este momento venirme y no estaba muy seguro y lo hice, me vine y tenía un gran plan de muchas cosas, muchas citas también, pero también sobre todo estar acá y aprovechar del país y como reconectar también después de todas las elecciones. Y el plan, es verdad, era también en plan más bien con la política. Seamos honestos, era el plan de venir, habíamos hablado también con Tatiana y con la 10, de intentar estar presente, ver gente, todo el lado político, el cambio de gobierno, de la salida de este gobierno de Petro, de la llegada al gobierno de Abelardo. Bueno, la vida es la vida, ¿no? Yo en estas vacaciones me fui de vacaciones porque quería absolutamente estar en los territorios, quería estar en esa zona cafetera, en ese eje cafetero que es divino, que yo soñaba con ir, porque es que yo había mucho tiempo sin Colombia y sin estar en Colombia, y yo soñaba con ir a ese lugar, y precisamente hace una semana, 8 días, yo pasé 4 días allá, en toda esta zona donde tú vienes, Julio César, o sea, en esa maravilla de Colombia, de pulmón de Colombia. Yo le mandé fotos y fotos, yo creo que bombardeé a esta pobre Tatiana de fotos y de videos. Viajé todo, contigo, ¿no? Alexandre. Sí. Yo no conozco Manizales. Yo no sabía si conocías o no, pero yo no conocía realmente esta zona y para mí era descubrir, era estar en la Colombia del pulmón del país. Y esto me dio un orgullo patrio también al mismo tiempo que estábamos cambiando de gobierno. O sea, eso fue muy bonito. Y patatrás, llegó lo que llegó ayer en el momento que teníamos que hacer análisis de la posesión. Y hoy en día me parece que toda esta política, digamos, de politiquería también, y esta política sí me parece fútil, ¿no? O sea, con lo que pasó. Yo ayer decía, yo creo que estamos en un momento de unidad nacional y que de centro, derecha, izquierda, no importa. O sea, hoy ya no importa. Cuando veo yo trinos de gente de esta izquierda que se está utilizando lo que está pasando a fines políticos, esto lo digo honestamente, me da ganas de vomitar, simplemente de vomitar. No hay derecho que gente esté todavía en esto, o sea, utilice lo que está pasando a fines políticos, pero Dios mío, o sea, si esto no nos une, si esto no nos despierta la colombianidad, si esto no da ganas de luchar por Colombia en donde estemos, que sea acá desde Medellín, estoy acá unos días más, o que sea desde Ginebra, o que sea desde Estados Unidos para Julio César, ¿cuándo nos vamos a unir? Dios bendito, o sea, si no entendemos que tenemos que ser pueblo, nación, ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? Entonces podemos tener análisis, ser críticos en cómo las cosas están manejadas, pero también obviamente llegará el momento del balance, de lo que el gobierno está intentando hacer, yo considero con mucho coraje desde ayer, y obviamente de por qué llegamos a esta situación. Y ayer lo hablamos un poco y Tatiana estaba con una rabia superior a la mía, realmente sí. Ayer. Decir que la impreparación de los gobiernos precedentes, de este que acaba de salir, pero también, digamos la verdad, Tatiana, de los anteriores. Porque esta situación no llega de 4 años. O sea, se puede culpar que el gobierno anterior no hizo nada,
pero esta situación no llega hace 4 años. Julio César conoce la región mejor que yo y el último terremoto pasó hace 27 años. Sí. ¿Qué ha hecho este país como país en infraestructuras y estructuras antisísmicas desde hace 27 años? Esto también es una pregunta que nos tenemos que hacer. Entonces, hay mucho por analizar, pero yo creo que hay momentos para todo, ¿no? Tatiana, tú recuerdas que tuvimos en Suiza al inicio del año el drama de Crans-Montana, ¿no? Estos jóvenes que quedaron muertos, quemados, atrapados en Crans-Montana. Esto necesita sus responsabilidades, pero también hubo un tiempo, y es normal que primero es el tiempo de las víctimas. Claro, y también con lo que pasó con el pueblecito de Blatten, ¿no? En el Valais. Sí. También. O sea, primero las víctimas, primero la situación y después ya a rendir cuentas. Pero estoy de acuerdo con lo que oí antes de conectarme, Julio César. Hay cosas que llegará un momento en que tenemos que hacer el análisis, perdón, y pedir cuentas, obviamente. Pero todo esto también necesita entender, y yo creo que tenemos que llevarlo desde el último terremoto que tuvimos en esa zona en el 99. O sea, ¿qué ha pasado en 27 años para que no nos preparemos para nada? O sea, realmente somos así un país subdesarrollado que no supo desarrollarse, Julio César, realmente. No, es que no hay construcciones nuevas. El último edificio, en Pereira no hay construcciones nuevas. Es que tampoco hay voluntad. No, las únicas construcciones nuevas o sea, el anticismo empezó después del 90, del último, en el eje cafetero. Pero en la Perla del Otón es el edificio más grande que tenemos, que es que era el de la tarde, el de un periódico. Pero las únicas edificaciones nuevas en Pereira son centros comerciales. Eso es todo. Igual Bogotá tiene 4 o 5 nuevos edificios. Entonces, aunque Pereira es una ciudad muy joven, como 140, 145 años, estas construcciones son del 70, del 60. Lo que yo sí veía, Alex, que pues uno no lo va a ver en ninguna parte del mundo, estuviste que no hay ninguna acción, que tú no ves sirenas, tú no ves bomberos, tú no ves policías, que lo que tú ves son personas en moticos, con manitos, tratando de rescatar. Y por eso yo diría que los que utilicen esto políticamente, pues la verdad demuestran por qué perdieron y demuestran la falta de amor que ellos le tienen al país. Porque lo que esto demuestra ayer, y de nuevo, no es culpa de nadie el terremoto, pero sí demuestra la respuesta que tenemos al terremoto, demuestra que este gobierno dejó a Colombia en completo caos por donde lo mires. Colombia se tiene que modernizar, Alex. Y modernizarnos no es la visión de Elon Musk. La gente cree que modernizar es Elon Musk. Modernizar es Suiza, Japón. ¿Me entiendes? Japón, que se levantó de las cenizas como el ave fénix. Japón. Dios mío, para mí, Japón. China, ahora China uno lo ve, hay una máquina que tapa un hueco en 5 segundos. Modernización es para que vamos a utilizar nuestras Fuerzas Armadas. Voluntad política. Claro, yo prefiero que mis militares estén para esto, para que si pasa algo en un río, o hay un deslice, o hay un volcán, ahora hay un volcán que también se activó por la misma. Pasó esto en Venezuela, obviamente por ahí vi alguien que me mandó un mensaje sobre un pastor que dice que él había hablado de que esto iba a pasar, pero es que no hay que ser pastor ni hay que ser geólogo para entender que si pasó en Venezuela, pues obviamente podía pasar en Colombia, somos los vecinos. Claro. Claro, igual también se sintió en Ecuador el temblor. Este fue mucho más fuerte que el de Venezuela, porque el de Venezuela fue concentrado en un área muy pequeña. De nuevo, en este momento rescate, en este momento ayuda a los hospitales, en este momento ayuda básica a las víctimas, en este momento cómo nos preparamos para lo que viene. Pero en algún momento nos tenemos que sentar y ver que yo sé que un país es primer mundo
cómo reacciona a sus emergencias. Ustedes ven, desafortunadamente en Estados Unidos, que pasa tanto los problemas de los disparos y estos niños que dan, pero tú ves que cuando la respuesta es contundente. Te digo, tú llamas porque el gato está en un árbol y te mandan 5 camiones de los bomberos. Aquí se pelean. Pero eso tiene una respuesta, mi querido Julio, perdón, le interrumpo. Y era lo que yo hablaba ayer con mi querido concejal acá, hablando acerca de la política suiza. ¿Por qué hay trenes en Suiza? ¿Por qué las calles están limpias en Suiza? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los políticos no son corruptos, se invierten la plata. ¿Por qué hay corrupción en Colombia? Porque el vivo vive el bobo. Por estas malas costumbres y malas culturas que tenemos desde los gobiernos. Si la plata desde lo local se invirtiera, no tendríamos estos problemas. Se los digo yo, que vengo de cubrir comunidades. Yo vengo de cubrir desde lo chiquitico. Yo arranqué al revés. Yo renuncié del medio nacional y me fui a lo chiquitico. Y desde lo pequeñito descubrí los grandes huecos y las grandes platas que se despilfarran perdónenme la palabra, en estupideces. Porque los alcaldes, desde lo pequeño, yo vi cómo en las regiones de Colombia se roban el dinero hasta del acueducto. De un acueducto de una vereda. ¿Cómo es posible que un político tenga tan mal corazón, un grupo de políticos en Colombia tengan tan mal corazón para dejar a la gente sin agua? Arranquemos de las pésimas costumbres administrativas de lo público que tenemos. Por eso estamos como estamos. Porque tenemos pésimos, y qué pena, pésimos administrativos. Yo no sé qué está pasando en Colombia, pero Tatiana, yo he visto en Santander cómo se roban el dinero los acueductos. En Engativá, el despilfarro de dinero que hubo muchos años atrás con proyectos inútiles, en donde se tenía que poner era luz, mirar lo de las casas. En Engativá, cuando tiembla, se siente. Tenemos problemas de inseguridad. ¿Y qué pasa? La policía, mire todo lo que tuvo que sufrir estos 4 años la policía, pero eso ya venía un paso a paso. Muchachos, esto ya se venía avisando, de verdad, esto no era hace 4 años, esto tenía que tener teníamos que tener un gobierno muy, de verdad, con mucho corazón y mucho amor por la gente. Eso es lo que nos falta en Colombia. Tatiana, ya digamos un muerto más, un muerto menos y lo normalizamos. Es horrible. Pero yo añadiría lo siguiente, Tatiana, que yo creo que, y esta es completamente mi opinión personal, llevando tanto tiempo esta frustración. Uy, por eso yo llevo toda mi vida frustrado, porque cada vez que veo otro país me imagino que la belleza natural que tiene mi país, con simple cosas bien hechas, pues es un paraíso, y lo acaba de ver Alex. Más que toda mi región, el eje cafetero, se separa del resto. Vivimos relativamente tranquilos, la violencia no nos afecta tanto, la infraestructura es mucho mejor. Uno lo ve, tan pronto tú cruzas de Ibagué y llegas a Armenia, dices, estoy en otro país, este no es el mismo. La verdad no es por ser regionalista, lo notas. La ciudad de Pereira, Manizales y Armenia son lugares espectaculares para vivir. Hay una colombianidad increíble, hay un amor de país increíble, Julio César, en esas regiones. Hay una cosa que te da un orgullo que tú no sientes, o sea, y tú sientes que todo esto te conecta. Yo que soy de Antioquia, también obviamente con Antioquia, y toda esta zona de Antioquia, incluida con Caldas, Risaralda, Quindío, toda esta zona es un pulmón, y lo que yo decía ayer, Tatiana, es la injusticia lo que pasó en ese pulmón de país. Y tienes toda la razón. Y la frustración es en Europa uno puede decir quiero o no quiero pagar impuestos, pero sabes por lo menos por qué los pagas. Total. Realmente. O sea, total. Uno puede decir pago demasiado porque tienes una visión más liberal en ese sentido de menos Estado, menos gastos del Estado y menos impuestos para que te quede más en el bolsillo. O tener una filosofía política donde no te importa pagar más impuestos, pero al final tienes que ser justo y honesto intelectualmente y reconocer que sabes por qué estás pagando los impuestos. Sí. Claro. Eso quería decir. Perdón, te interrumpí, Julio César. No, tranquilo. Estoy bien. Yo creo que los suecos que
que maybe no entienden por qué se pagan esos impuestos, son suecos que deberían ir a otros países en Sudamérica para que se den cuenta para qué se pagan los impuestos. Si pero se es que no se los roban, pero es que los políticos no se roban los impuestos, los invierten. En Colombia, contemos cuánto reciben de valorización en Colombia los predios y los conjuntos cerraditos. Yo sí hice una vez las cuentas con un presidente de la Junta. Pero en Colombia nadie paga declaración de renta, nadie paga el 75%, una persona normal nadie paga 75% de impuestos, o el 40 o 50 que vendemos. Allá los impuestos son prediales, unos un poco lo que es el IVA, pero en Colombia nadie declara, la informalidad en Colombia es enorme. Colombia es un país, la gente, por favor, no es el momento, pero les pido, dejen de decir que Colombia es rico. Sí, hay mucho robo, pero es que Colombia, el PIB de Colombia es 550 millones de dólares. Eso no es nada, México es 1 trillón. O sea, Colombia no es un país rico, no recolecta, y lo poco que recolecta se lo llevan los corruptos. ¿Qué pasa en Colombia? No pensemos que los políticos son un vacuum, no, los políticos son seres humanos. Colombia tiene que cambiar. Nosotros los colombianos tenemos que cambiar. Primero tenemos que empezar a saber discernir. Elijamos personas, no porque sean aburridas o porque no son carismáticos. Yo no necesito tirar un show, y con todo el respeto a nuestro nuevo presidente Abelardo en el Movistar. Él lo hizo porque él sabía que le tocaba hacerlo. Él sabía que tenía que hacer un show para poder ganarle al otro show. Y todo ese dinero que se metieron en esas campañas, hoy pudiéramos estar ayudando a nuestros colombianos. Los colombianos tenemos que cambiar, todos. ¿Para qué? Para saber elegir quién es nuestro alcalde. ¿Cómo elegimos siempre la peor persona de alcalde del pueblo si somos 500 en el pueblo y sabemos quién es el bueno y quién es el malo? Y el muchachito nerdito con las gafitas, que estudia todo el tiempo, que saca solo A's, que nunca se roba nada, que no molesta a nadie, a ese nerdito nadie le pone atención. Pero al carismático, al que está tirando la fiesta, que tira el sancocho, ahí, elijamos ese señor presidente. Alcalde. Cultural, tenemos malas costumbres culturales, sí. Estoy de acuerdo. Suecia, los suecos serán la gente, dicen que es la gente más tranquila, por favor. Si en Suecia no funcionara el gobierno, ¿son 7 millones ustedes, Alex? ¿Cuántos son? En Suiza somos 9.2. 9. Los 9 millones se levantan. 9 millones. No queda nada. Si en Suecia mañana se va el agua, los 9 se levantan y al otro día no hay nadie manejando. No, igual en Japón, igual en Estados Unidos, uno se acostumbra. Por eso te digo, yo soy colombiano y vivo en Estados Unidos, ustedes son colombianos, viven en Suecia. Yo aquí cualquier cosa, recojo el teléfono 911, lo primero que yo hago es 911. Yo no voy a ver si yo lo rescato o pongo el herido en mi carro a ver si lo llevo al hospital. No, yo lo primero que hago es llamar 911 y me llegan 50 patrullas, 30 camiones de... Los bomberos y la ambulancia se pelean a ver cuál llega primero. Los bomberos. Pero eso pasa, Julito, eso pasa. Pero es que eso pasa porque hay un orden y hay una política respetable. Es muy difícil que haya corrupción con la platica. Porque yo siento, Tatiana, yo lo que le decía a Alexandre era ese gran puente, porque yo siento en mi corazón que Colombia... A mí me faltó recorrer muy poquito de Colombia, me faltó esa parte de Manizales y me faltó la Amazonía. Pero yo lo que vi en el Chocó es que es muy triste porque lo vi con mis ojos, de cómo es posible que en la región de Chocó no tengan hospitales. Una población tan importante de Colombia, como no pueden tener hospitales. ¿Qué están haciendo los dineros que les envían? ¿Qué están haciendo? A ver, otra cosa. 2, claro que sí hay un gran problema con el tema del narcotráfico, porque eso está tapado allá por grupos ilegales, porque eso no es legal, eso es ilegal, cualquier grupo que sea, de derecha, izquierda, a mí no me importa, eso es ilegal, eso no debería existir. Deberíamos ya parar esa vaina, pero no podemos, no, la gente, ¿quién sufre? El pueblo porque hay chicas allá en el Chocó que son mamás desde los 14 años, que no tienen derecho a una educación, ni siquiera les llega a internet. Y eso es una realidad porque yo lo viví.
Entré y se lo agradezco todos los días a la mujer que me llevó allá, una gran líder de acá, que es colombiana, que vivía en Suiza y me llevó, porque me dijo, usted tiene que ver la realidad del Chocó. Y nos pegamos el viaje desde Suiza hasta Chocó. Imagínense ustedes esa gran fortuna que yo tuve de verlo con mis ojos y sentir que era estar incomunicada, muchachos. Tatiana, ¿te acuerdas la conversación que tuvimos sobre Japón? Y voy a recordarle a los oyentes rapidito sin aburrirlos. Japón recibió 2 bombas atómicas. Sí, exacto. Dos bombas destruidas. 500.000 personas acabadas en segundos. Los japoneses antes de eso era una nación con muchos problemas, un imperio muy, muy malo, un imperio difícil, hacía la vida imposible a sus vecinos, a sus ciudadanos. ¿Y qué pasó después de llegar al fondo, de tocar al fondo? Un renacimiento, una forma diferente de ver la vida, de educar los niños, de la infraestructura. El chip cambió, pero tuvieron que llegar al fondo. Alemania igual, 2 guerras mundiales devastadoras, lo que pasó en el Holocausto. Europa en sí, 2 guerras una tras la otra. Llegaron a fondo. Y yo le digo a los colombianos, no hemos llegado a fondo, posiblemente para mucho pereirano, manizaleño, caleño, que hoy se levantaron, este es el fondo. Utilicémoslos como catalítico para cambiar el chip. Vamos a priorizar qué es importante, qué es la infraestructura de un país. Por eso amo gente como Peñalosa. Estoy muy orgulloso de Carlos Fernando Galán. Estoy orgulloso de ese tipo de Fico, de Char. Entender que usted es un administrador y que lo más importante para una ciudad y un país es la infraestructura. Si tenemos buenas rutas, buenos hospitales, escuelas, buenas organizaciones, bomberos, policía, militar, si tenemos todo eso bien, el país va a funcionar. Funciona. Debe funcionar porque el trabajo, el ejército va a ser el de él. Tenemos que quitarle la prioridad de esta locura que tenemos, esta enfermedad que tenemos con lo que se llama riqueza, con el dinero. Tenemos que dejar de que el dinero es más importante para nosotros y aprendamos de Europa, que es un país que nos lleva mucho tiempo, un continente que nos lleva mucho. Un montón. Que ha pasado por todo lo que nosotros pasamos. Entonces los podemos utilizar a ellos como reflejo del qué no hacer y del qué debemos hacer. Y en el caso de Japón, pues el ejemplo de que no necesitamos que nos caigan 2 bombas atómicas o 4 terremotos. Ojalá. Es que como colombianos entendamos que tenemos que priorizar y empecemos a escoger líderes, que creo que en este momento esto es un examen para nuestro nuevo presidente. Le llegó muy rápido y obviamente desapercibido porque llevamos 3 días, pero esto nos va a comprobar qué se puede hacer con un gobierno bien organizado, cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a utilizar esas alianzas que tenemos ahora con el mundo, ¿cierto? Que no solo se trata que Estados Unidos nos compre petróleo, sino que se trata de que cuando esto ocurra, ellos nos ayuden y nos ayudemos mutuamente. Entonces yo creo aprovechemos a aprovechar personas como Alexandre, a Julio, como tú, que estás en Nueva York con toda tu experiencia administrativa